con Eli del Valle. Antonio Martín Bomón, muy buenos días. Muy buenos días, Eli. ¿Cómo ha ido la semana según Bomón? Pues se nos amontonan los temas. De todo, es tremendo, vaya semana. La semana que se suponía que iba a ser una semana triunfal, o por lo menos con un final triunfal para Pedro Sánchez, con ese congreso estupendo que tiene preparado para hoy mismo y durante todo el fin de semana. ¿Y qué pasa durante toda la semana? Le han ido creciendo los enanos. Bueno, la verdad es que la semana ha sido terrible para Pedro Sánchez, pero bueno, tampoco es que las demás semanas hayan sido mejores, porque es que el Partido Socialista está viviendo días de infarto, ¿no? Pero sí, es verdad que esta semana, entre los rescoldos de las declaraciones de Aldama, después el problema que tuvo nada más comenzar la semana con que el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, se había ido ante notario para dejar claro los mensajes que había tenido con la Moncloa respecto a la filtración que se había hecho de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pues la verdad es que no ha tenido un respiro. Ya veremos ahora lo que puede ocurrir en el Congreso, porque el problema está en que, bueno, el Congreso parece que lo tiene atado y bien atado. Hombre, pero ya veremos las informaciones que pueden salir también mientras están en el Congreso. Bueno, de momento tenemos a Juan Lobato, que está declarando ante el juez en estos momentos en relación, efectivamente, con esos WhatsApps que recibió de la jefa del gabinete, que era jefe del gabinete, esto me encanta, jefa de gabinete del jefe de gabinete, actual ministro de Digitalización. Ha tenido que presentar Juan Lobato, se le ha requerido esos WhatsApp. Veremos a ver qué es lo que aparece de ahí, porque el siguiente paso, si realmente son unos WhatsApps que no proceden de alguna manera, el siguiente paso sería imputar o llamar a declarar por lo menos a Pilar Sánchez Acera, la ex jefa de gabinete del ex jefe de gabinete. Y sería grave, porque ya sería imputar o llamar como investigado a alguien de dentro de la presidencia del gobierno. Claro. Por tanto, ya es meter el conflicto dentro de los despachos más cercanos al presidente del gobierno. Pero de todos modos, Eli, fíjate tú lo que tiene que ser en un partido en el que el secretario general de un territorio como Madrid tiene que acudir a un notario para defenderse de sus propios compañeros, porque piensa que lo están metiendo en un embolado, claro, para cargárselo políticamente. A ver, en el tema de Juan Lobato hay cosas muy, muy llamativas. Él ha dejado el cargo tirando con bala, en algún momento, claro. Tampoco de una manera muy directa, pero sí dejando caer, en fin, pues que en su partido hay comportamientos que no son demasiado éticos. Él ha reivindicado su propio comportamiento, y es verdad que hay mucha gente de fuera del partido que dice, hombre, qué bien Juan Lobato, el único que ha sabido dar la cara frente a Pedro Sánchez. Pero si realmente fue al notario para enseñar esos WhatsApp, es porque sospechaba que en esos WhatsApps había algo irregular. Y cuando alguien sospecha que se puede estar cometiendo un delito, lo que tiene que hacer es ir y denunciarlo, no callarse y después abrir la boca cuando ve que es su propio cuello el que peligra. Sí, sobre todo. Cuidado con esto. Sobre todo porque se ha callado mucho tiempo. Hombre, que se lleva callado no sé cuántos meses. Son meses de silencio, lógicamente, claro. Si él... Él además es técnico de Hacienda, por tanto no es una persona que sea desconocedora de todas estas cuestiones, y sabía perfectamente que esa información, ese correo electrónico exhibiendo que exhibía la pareja de Isabel Díaz Ayuso con un acuerdo con la Fiscalía, era información absolutamente reservada. Hombre, tanto es así que se va a un notario. Quiero decir, si a mí me pasa una información y yo estoy absolutamente convencida de que eso no tiene ningún problema, lo último que hago es irme a un notario. Claro. Eso sí, si tengo la más mínima sospecha de que eso puede ser un delito que me puede llegar a salpicar, lo primero que hago es lo que ha hecho Juan Lobato, que es ir a un notario. Por lo tanto, se ha callado un supuesto delito durante un montón de tiempo, y esto nos hace suponer
que si no llega a estar su cuello en peligro, pues si hubiese seguido cayendo. Claro. Es verdad que... No, si aquí el auténtico problema es que han entrado todos en una dinámica que no hay buenos y malos. En todo caso podrá haber una graduación de menos buenos y malos. Pero lo que tendrían que empezar a darse cuenta es... no puede ser ¿Cómo así? se ha convertido el Partido Socialista en esto, que es más propio de maquinarias mafiosas que realmente de un partido democrático donde se entiende que son compañeros, familia política y por consiguiente, bueno, pues estas cosas evidentemente no deberían de hacerse, ¿no? Ya veremos lo que da de sí esto, porque, bueno, pues incluso porque el propio Lobato puede entrar como testigo y salir también como imputado si realmente ha sido encubridor de un delito. Bueno, tenemos en estos momentos como elementos problemáticos en el entorno de Pedro Sánchez al secretario de Organización, a Santos Cerdán, al fiscal general del Estado, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al ministro de Función Pública, que es Óscar López, al líder del PSOE extremeño a cuenta del hermano de Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, a la mujer de Pedro Sánchez, al ministro del Interior, a la presidenta del Congreso, a Koldo García. En fin, es que ya no puede haber más. Habrá oyentes muy jóvenes, Antonio, que no recuerden la época de Felipe González, la última época, pero esto recuerda muchísimo, ¿no? Cuando estaba... digamos, pringado, por decirlo de alguna manera, todo hijo de vecino. Sí, todo. Cuando todo llegó toda la etapa de la corrupción de Malesa, Filesa, etcétera, todo. El director de la Guardia Civil, Roldán, después con el tema de los crímenes de Estado del GAL, los propios ministros del Interior, etcétera. Bueno, pues evidentemente era un sobresalto diario, porque las noticias eran más noticias de tribunales que realmente políticas, pero ahora mismo también estamos viendo cómo, bueno, pues está empezando una política que suele ser de fin de ciclo, ¿no? Y donde se están amontonando absolutamente los casos de corrupción y los casos de tribunales en torno al Partido Socialista. Tú has hecho un recuento de caras. Fíjate lo que puede ser el Congreso este fin de semana en Sevilla con todas esas caras, sabiendo que todas están bajo la lupa judicial. Sí, ¿no? Pues te voy a decir yo cómo va a ser el Congreso. Entrará Pedro Sánchez y todo el mundo se pondrá de pie a aplaudir. Sin duda. No hay más. Sin duda, porque Pedro Sánchez, no hay otra cosa. Porque Pedro Sánchez tuvo claro desde el primer momento que la corrupción, etcétera, por lo único que desgasta a los políticos es si sus partidos se dividen. Y Pedro Sánchez ha hecho un partido a su imagen y semejanza. Y por consiguiente tú lo has visto. Ahora lo que hemos vivido con el tema de Lobato. Cuando Lobato ha sacado pecho, es que decían que estaban llamando incluso a los cargos intermedios, que son dependen de Moncloa y tienen sueldo de Moncloa, para decirles que o daban la cara y echaban a Lobato o les quitaban el sueldo. Es que el Partido Socialista ha llegado a un punto absolutamente monolítico, por no llamarlo de otra manera. No es así. Me imagino que para la gente que está dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Fíjate, hay sin embargo quien dice, hombre, cuidado con Lobato, que a lo mejor lo que está haciendo es seguir la misma estrategia que siguió Pedro Sánchez en su momento, que es marcharse para volver a las primarias. Recordemos que hay primarias para el próximo mes de enero, seguramente aquí, para elegir secretario y candidato a las próximas elecciones y secretario general del partido. Todo apunta a que, apuntaba hasta hace nada que iba a ser Óscar López, el candidato de Pedro Sánchez, quien se iba a presentar en solitario. Veremos si no acaba pringado con todo esto y no tienen que pensar en otra persona.
Pero cuidado, porque hay quien dice, ya a ver si Juan Lobato se va a volver a presentar como hizo Pedro Sánchez cuando lo expulsaron del partido, ¿eh? Cuidado, bueno, la verdad es que puede ser es un hombre una joven, estrategia. es un hombre inteligente, es un hombre que, bueno, pues dentro de que ha podido cubrir un delito, evidentemente es menos responsable que quien hayas filtrado realmente todo esto. Al menos él lo ha puesto en conocimiento del notario, y sin duda alguna puede ser una persona que pueda tener futuro, bueno, en las primarias probablemente de Madrid de diciembre no creo, pero sí un recorrido para ser una de las personas que tras Pedro Sánchez pueda sustituirlo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez está completamente lanzado. Ayer amenazaba que iba a haber Pedro Sánchez para 3 años y más. O sea, que Pedro Sánchez no tira la toalla. No, de todo modo, vamos a ver lo que verdaderamente sale en los tribunales, porque ciertamente, hombre, ahora mismo es que está cercado por todas partes y gente toda muy próxima a él. Fíjate tú, hablabas, Óscar López, que parecía que iba a ser el que sustituyese a Juan Lobato. Bueno, es que Óscar López es su jefa de gabinete, la que resulta que ha pasado este documento. Como sea un documento, el documento real, y no una filtración de la prensa, que así parece que es el documento real, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Que la jefa de gabinete de Óscar López actuaba sin que se enterase Óscar López? No parece creíble. Seguramente el siguiente en ser imputado sería también Óscar López. Vaya lío y vaya tomate. Pero si tiene Pedro Sánchez, que sin embargo yo creo que está muy tranquilo porque sabe que Partido Popular y Vox, hoy por hoy, los dos juntos no suman para hacer una moción de censura. Por lo tanto, pues bueno, los socios van a seguir apoyando a Pedro Sánchez. No hay una alternativa para hacer una moción de censura, y saben que van a estar 3 años, porque además Convergencia y Unión y el PNV, o sea, Junts y el PNV, lo que quieren es cobrar todo lo que realmente pueden cobrar con un presidente tan débil, y dentro de 3 años ya veremos cuáles son los votos, porque evidentemente, tal y como están las cosas, para que gobierne el Partido Popular, según estamos en este momento viendo, necesita la mayoría absoluta Feijóo. Y no es fácil en España obtener mayorías absolutas tal y como está la política ahora mismo. Ni lo va a conseguir. Así que, bueno, pues a lo mejor las circunstancias nos llevan a donde nos llevan. Pero si te das cuenta, fíjate tú, con todo lo que está cayendo, es decir, el listado que has hecho tú de personas que están bajo la lupa judicial y pringados por el tema de la corrupción... No he mencionado todo. Pues, el Congreso del PSOE es como el Titanic, que se está hundiendo, pero la orquesta sigue tocando, porque el presidente ha dicho que siga tocando la orquesta. No, y sobre todo porque están toda la orquesta acompañando. Fíjate el PNV, que está quedando, como diría un amigo nuestro, como cagancho en Almagro, porque el PNV... hace no tantos años apoyó la moción de censura del Partido Socialista, precisamente esgrimiendo la bandera de la anticorrupción, de la honradez, de que no se podía aguantar lo que estaba pasando con el Partido Popular. Y en estos momentos lo que han dicho es, bueno, tampoco, en fin, esto... Pero sobre todo porque Mariano Rajoy, después resulta que Mariano Rajoy no fue imputado absolutamente en nada, ni ningún familiar suyo estaba ahí, pero es que en estos momentos Pedro Sánchez tiene a su esposa investigada, al que era el ministro y el secretario de organización, José Luis Ábalos, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, que lo va a imputar el Tribunal Supremo. Koldo García, que era el que lo llevaba por toda España en el Peugeot para ser secretario general, imputado. Víctor Aldama, con quien se fotografiaba en reservados después de un mitin, siendo presidente del gobierno, también imputado. Una asesora de Moncloa, que ellos mismos le han puesto a los pies de los caballos y que seguramente va a estar imputada inmediatamente también. Es decir, que es que el problema radica en que encima Aldama, ojo, que ya tiene hasta portavoz,
diciendo que va a haber unas pruebas enormes que van a dejar tocado a muchísimo alto ejecutivo del partido. Bueno, pues evidentemente aquí se dice que la corrupción no afecta nunca a ningún gobierno, pero yo espero que al menos el Partido Socialista tenga la decencia de que cuando ingresen en prisión algunos, los aparten. Bueno, pues creo que Juan Lobato ya ha salido de declarar. Está absolutamente rodeado por periodistas, por compañeros, pero de momento no va a soltar prenda, evidentemente, de lo que ha dicho. Sí se sabe que ha entregado su teléfono móvil tal y como le requería el juez, porque pues, es lo que hay que hacer. Y veremos a partir de ahora qué es lo que ocurre. ¿Te imaginas cuando declare la jefe de gabinete del presidente del gobierno y el juez le pida que entregue su teléfono móvil? Bueno, no sé yo si los teléfonos móviles... Todos los teléfonos móviles de la Moncloa... allí, bueno, delante del juez. Es decir, el problema está en que esto es un contrasentido. No, Moncloa tendría que actuar rápidamente porque no podemos permitirnos esto. En fin, pues ahí lo tenemos y veremos a ver qué es lo que ocurre en ese congreso que comienza hoy en Sevilla y que, en fin, va a tener un recorrido interesante, por lo menos. Un mes hoy de las inundaciones de Valencia, Antonio, y cuando uno ve las imágenes de cómo están en estos momentos los pueblos afectados, se le cae el alma a los pies. Estoy indignado. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no llegan las ayudas? Estoy indignado. No ha llegado ni una sola ayuda. En estos momentos las ayudas de las prometidas. La ayuda del Estado haya llegado solo un 1,5%, de la Generalitat un 5%. Que resulte que las ayudas que han llegado sean de instituciones como el dueño de Zara, el dueño de Mercadona, etcétera, etcétera, y que las públicas no hayan llegado, estoy indignado. Es una vergüenza. Encima, que sin embargo se utiliza un decreto de la propia Generalitat Valenciana para poder destopar los sueldos de los altos cargos, para que el que han elegido vicepresidente para la reconstrucción pueda cobrar el sueldo, porque ahora era jubilado, pueda cobrar el sueldo cuando era funcionario, que es mucho más que el sueldo del propio presidente de la Generalitat. Es decir, que se den prisa para esto los políticos y no se den prisa para que lleguen las ayudas, es para no volverles a mirar a la cara. Desde luego que no. Desde luego que no. O sea, y esto supongo que pasará una factura, ¿no? En algún momento. Tendrá que pasarles, evidentemente. Yo espero que además que los tribunales examinen todas estas cuestiones y por negligencia, pues tomen las necesidades. Pero como los tribunales son muy lentos, bueno, pues yo espero que en algún momento en las votaciones pase factura a todo el que ha sido negligente y se ha comportado de esta manera tan inmoral, porque es que ya no se puede hablar de otra cosa, inmoral. Es que, vamos a ver, que en pueblos de Valencia, que están a 15 kilómetros de Valencia, en horas no hubieran llegado las ayudas militares en un estado como España, es incomprensible. Que se echen la culpa unos a otros por quién tenía las competencias es para cesar a unos y a otros. Desde luego que sí, y que no hayan llegado esas ayudas ni de unos ni de otros. Esto es una vergüenza increíble, aparte de que luego habrá que hacer una auditoría para ver qué es lo que está ocurriendo con todo ese dinero que ha recaudado la Cruz Roja, que ha recaudado Cáritas, que ha recaudado 200 ONGs que no saben muy bien cómo se está repartiendo esto. Hombre, esto un poco de por favor que decía el otro, ¿no? Habrá que saber qué es lo que está pasando, dónde está ese dinero, quién lo está distribuyendo, cómo se está distribuyendo. La gente está dando dinero. Ayer vi la imagen... Y no se sabe dónde va. Ayer vi la imagen del Ayuntamiento de Paiporta, que hizo el pleno con todos los vecinos allí. Evidentemente, una vergüenza. Claro, ahí están hablando directamente los que han sido dañados, los que han perdido todo. Y es que después de meses y meses no les contestan, o sea, de un mes no les contestan ni siquiera si está en trámite lo que han pedido. En fin, una vergüenza absolutamente todo. Antonio, veremos a ver de aquí a la semana que viene. Bueno. Yo siempre soy optimista, digo, a lo mejor la cosa cada vez vamos cuesta abajo, pero bueno. Sí, últimamente ya solo podemos hablar de lo que ha pasado el viernes. Ya, sí, es verdad, porque toda la semana anterior... Porque tapa todo lo anterior. Es verdad, tienes toda la razón. Hoy